mi CT va a estar cargado, o sea, el burden de mi CT va a tener una carga solamente del 5%, entonces yo he comprado un CT y ahí es donde hay que tener equivocarse lo menos posible cuando uno compra. Si yo compro un CT y lo especifiqué mal y compré, por decir, este CT lo compré con un burden de 100 de 100 volamperios, ¿ok? Y en la realidad yo conecto un relé numérico aquí que tiene 1 volampere. Este 1 volampere es el ¿cuánto por ciento si fuera el 20% sería es el 1%, ¿no? Este 1 volampere es el 1% de la capacidad de los 100 volamperios. Entonces, yo lo voy a operar en este valor y entonces el error que me va a reflejar este equipo de medida, porque lo compré mal, lo especifiqué mal, en lugar de que me refleje el 0,1 que debería, porque lo especifiqué mal, me va a dar un error del 0,4%, que es lo que dice la norma. Que constructivamente, la norma se va a cumplir cuando está operando entre el 80%, el 100% y hasta el 120% va a respetar el valor de lo que es la norma. Por debajo del 50%, yo voy a tener errores más grandes de relación. Estos son errores de relación. Y los errores de ángulo, de cuánto se va a desplazar mi ángulo, son de que van a ser 5 minutos cuando están operando en su valor nominal y van a ser más grandes cuando están operando en cargas, en búrdenes muy pequeños. Entonces es importante siempre que cuando nosotros compremos los búrdenes que vamos a estar conectados por encima del 80%, ¿no? Entre el 80 y 100%, para que siempre nos estén operando con el valor que nosotros hemos comprado. Entonces tenemos para clase de medición lo más preciso de 0,1%, 0,2%, 0,5% hasta 1%, ¿no? De los medidores que ustedes tienen instalados en sus casas, los medidores de energía, normalmente tienen un error de 1 hasta casi 2% de error. Pero los medidores que tiene la CREG, con los que compra energía en sus subestaciones, en bloques grandes, van a tener errores entre 0,1 y 0,2. Lógicamente que son más caros que esto. Entonces, cuando nosotros compramos un CT, si no hemos ido a la fábrica a verificar de que realmente cumplan la norma, llegan a nuestras instalaciones y los verificamos de que realmente cumplan lo que la norma especifica. Si es que tenemos equipos para probarlo. Y si son relés de protección, ¿por qué necesitamos precisión, alta precisión en los CTs de medición? Porque nosotros vamos a medir la energía en condiciones normales de operación. ¿Y qué son las condiciones normales de operación? Es que el voltaje esté cerca de los voltajes nominales y que la frecuencia esté cerca de los valores nominales. Esas son las condiciones normales de operación. Y por lo tanto, si nosotros vamos a tener un CT de tipo medición,
es por donde vamos a comprar un CT de tipo medición, es porque, y queremos ser lo más precisos, es porque por ahí compramos o vendemos nuestra energía. Y es importantísimo que yo la registre con la mejor precisión posible para perder menos cantidad de dinero. Y en cambio, cuando yo voy a conectar un CT de tipo protección, saben que mis equipos de protección van a trabajar en condiciones de falla. Y si son condiciones de falla, es cuando tenemos corrientes muy grandes, que están por encima de la corriente nominal. Y no me importa que me registren en forma precisa la corriente. ¿A qué es lo que me refiero? Si yo tengo un CT de 100 a 5 amperios y están circulando 100 amperios, en mi CT de medición yo requiero que estos 100 amperios se reflejen en el secundario con 5 amperios, ¿no? O 4, si es un de 0,1% de error, debería registrarse entre 4,99, 4,99%, que sería el 1%, o entre el 0, entre 5,01%. Que es lo que, perdón, esto no es por ciento, esto es amperios. Entonces, este debería registrarme 4,99 amperios si el error es negativo, o si el error es positivo, me debería registrar 5,0,1 amperios. Entonces, entre cualquiera de estos valores, me va a registrar mi CT de medición. Ahora, en protecciones, ¿yo necesito esta precisión? No, porque lo que necesito es que me mida un valor de corriente que esté alrededor del valor alto, porque lo que quiero es que me opere mi relé de protección. Entonces, si yo compro, y los CTs de protección tienen errores normalmente que van entre el 3 y el 5%. Si voy a tener CTs de errores de 3 y 5%, significan que obviamente van a ser más baratos que estos. Y que, de acuerdo a la norma, significa que cumplan el 3% cuando están operando entre el 50% de su valor nominal y hasta el 120% de su valor nominal. O el 5% cuando están operando a la mitad de su valor nominal, o el 5% por encima del valor nominal. ¿Eso qué significa? Que si me está circulando 100 amperios por el valor primario, en el valor secundario, yo tendría que tener valores, si es de 5%, serían el 5%, el 10% serían 10 amperios, el 5%, ¿cuánto es? El 5% son 5 amperios. 5 amperios. No. Máquina. Es 0,5, ¿no? Aquí tengo 100 amperios por el 5%, es 5 amperios. Entonces, significa que
Este me debería dar 5 amperios nominales, ¿no? Pues si tiene 5% de error, me va a registrar, en lugar de los 5 amperios, me va a registrar 5 más 5, me va a registrar 10 amperios. O me va a registrar 0 amperios. Y que son nominales. Pero si yo tengo una condición de falla, supongamos que me va a registrar 2000 amperios. Aquí está cifrando 2000 amperios. Estos 2000 amperios en este CT deberían ser 2000 amperios, dividido entre 100 a 5 son dividido entre 20. Este debería registrarme 100 amperios en condiciones ideales. Pero me va a registrar, como tiene 5% de error, me puede registrar, en lugar de los 100 amperios, me va a registrar 105 amperios, me puede registrar, o si el error es negativo, menos 5, me va a registrar 95 amperios. Entonces, en definitiva, el ajuste de mi CT va a estar muy por debajo de estos valores. No me interesa que me registre 100, lo que me interesa es que me registre un valor alto, ¿no? Igual mi CT va a operar. No me interesa la precisión, me interesa el rango. Entonces, esas son las dos diferencias entre lo que son CTs de protección y los CTs de medición. Si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, y justamente la explicación viene aquí. Los equipos de protección están diseñados para operar en condiciones de falla. Y solamente necesitamos que mantengan una precisión razonable. Y esta precisión razonable se conoce como el límite de exactitud de corriente, que es lo que hay que especificar en el CT, y puede expresarse en términos primarios, secundarios o en términos equivalentes. Entonces, este límite de exactitud de corriente y la corriente nominal se conoce como el factor límite de exactitud. Entonces, la clase de presión de los CTs de protección se muestra en la tabla. Entonces, si yo pido un error, un CT con una precisión o un error del 5%, y el P significa que es tipo protección, o si pido un CT con el 10% de error, que sea 10P, así lo voy a especificar, significa que tiene un error compuesto de 5% o de 10% en errores de relación, y en errores de ángulo va a tener un error de hasta máximo de 60 minutos, que es un grado, ¿no? Que se desplace un grado. Y ahora, el límite de la precisión, yo voy a especificar a las cuántas veces la corriente mantenga esta clase, es decir, hasta 5 veces la corriente nominal, hasta 10 veces la corriente nominal, hasta 15 veces la corriente nominal, hasta 20 veces la corriente nominal o hasta 30 veces la corriente nominal. Normalmente, la norma ANSI especifica que es 20 veces la corriente nominal. ¿Qué significa? Que si mi CT justamente es de 100 a 5 nominales, dice que hasta 20 veces el valor de la corriente nominal, entonces 20 por 100, va a ser hasta los 2000 amperios, que este MICT va a mantener la clase, digamos, del 5% de error o el 10% de error, que me va a registrar con esta precisión.
Esto son consideraciones de CTs. Entonces, ¿cómo se especifican en general los CTs? Si voy a especificar un CT de tipo medición, voy a especificar el burden, 15 volamperios, y ya saben ustedes qué es el burden. Si es tipo medición, la cantidad de equipos que voy a conectar, un amperímetro, un kilovatímetros, un kilovolt, un medidor de energía. Supongamos que la suma de estos me den alrededor de 15 volamperios. Entonces yo especifico la cantidad de equipos que voy a conectar a ese mi CT, que ya ha venido de mi ingeniería, ese dato. Y pediré un CT de 15 volamperios y de una clase de exactitud de 0,5%. En cambio, los CT de tipo protección se especifican de la siguiente forma. El burden, que es la carga nominal, la cantidad de equipos que va a tener conectados. Digamos aquí un relé 1, aquí un relé 2, y voy a conectar dos relés, dos tipos de relés, que supongo que me dan 10 volamperios, o menos, un poquito menos de 10 volamperios. Y la clase de qué? De 10P, que es 10% de error, tipo protección, y que se sature a las 10 veces la corriente nominal, o que mantenga su exactitud hasta las 10 veces la corriente nominal. Cuando yo les digo que se sature las 10 veces la corriente nominal, en realidad estos valores de aquí, estos valores de aquí, su límite de precisión estándar, es que sea 5 veces la corriente nominal, 10 veces la corriente nominal, 15 veces la corriente nominal, 20 veces o 30 veces la corriente nominal, y ya lo que está hablando es la saturación del CT. Y cuando yo hablo de la saturación del CT, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Si yo tengo esta, y aquí voy a tener la corriente primaria, y aquí en el eje vertical tengo la corriente secundaria, lo que yo quiero es que mi equipo, mi CT, en condiciones normales de operación, tenga una relación lineal a tal valor de corriente primaria, tal valor de corriente secundaria. Y especifico a cuántas veces quiero que se me sature. Supongo hasta 20 veces la corriente nominal. Entonces, la corriente nominal que yo he pedido, digamos, sea esta. 100 amperios. Y digo que se sature a las 20 veces la corriente nominal, supongo que 20 veces la corriente nominal esté por aquí. Este valor que sea 20 veces la corriente nominal. Y entonces, a partir de las 20 veces, lo que va a hacer mi CT es que se va a saturar. Y va a hacer esto. De tal forma que hasta las 20 veces la corriente nominal me va a reflejar con el 10% de error el valor secundario. Y a partir por encima de las 20 veces la corriente nominal,
para cualquier valor de falla más grande que ese valor, el CT me va a reflejar la misma cantidad de corriente secundaria. Entonces, ya no me va a registrar, ya no me va a reflejar el valor de la corriente primaria, que sean más grandes a las 20 veces la corriente nominal, ya no se va a reflejar ese valor. ¿Y por qué es importante este valor de la saturación del CT, que se sature? Es a partir de la rodilla del CT, ustedes se acordarán esa parte. Es que el CT se protege de quemarse. Entonces, si, como ha sido diseñado hasta 20 veces la corriente nominal, los valores por encima de esos, lo que van a generar en la bobina secundaria, si esta es mi bobina secundaria, esta yo he diseñado para que me circule aquí hasta 20 veces la corriente nominal. Por encima de este valor, lo que va a ocasionar es que mi CT, como va a circular, en teoría circularía mayor corriente si esto sigue siendo lineal, lo que va a ocasionar es que mi bobina se vaya calentando, se vaya calentando, se vaya calentando, hasta que llegue algún momento en la que se pueda quemar, porque está circulando corrientes más grandes de las que he diseñado. Entonces, para evitar quemarse, lo que se hace es que mi CT se satura y todo el valor de la corriente, valores más grandes a las de mi diseño, van a ser el valor de las 20 veces máximo, el valor de las 20 veces la corriente nominal, de tal forma que mi CT no se va a quemar y va a evitar quemarse. Entonces, por eso que yo le voy a decir, no, yo quiero un CT que sature a las 20 veces la corriente nominal, a las 15 veces la corriente nominal o a las 10 veces la corriente nominal. Aquí estamos hablando justo del gráfico de lo que les explicaba, del valor de la saturación. Hasta aquí va a cumplir el 10% si es un CT de 10% de error, y a partir de aquí se va a saturar para evitar quemarse. Siempre va a estar el mismo valor de corriente secundaria, independientemente de los valores de corriente falla que tenga, que pueden ser más grandes de 20 veces la corriente nominal. Que sí hay, sí se suceden, corrientes más grandes, sobre todo si están mucho más cerca de la generación. Sí, más teoría, más teoría. Seguimos hablando de eso. Pero sigue hablando de esos factores de seguridad, lo vamos a ver con más detalle. Los CT tipo protección, los más comunes son de 2,5%, 5%, 10%. El más usado es el 10%. ¿Por qué el más usado? Porque es más barato. Y el factor de seguridad, que llama aquí en la norma, es justamente el factor de saturación. A las cuántas veces yo quiero que se sature mi CT. 10, 15 veces. Entonces, por norma, la norma en sí, este valor ya no se especifica y es 20 veces la corriente nominal. Y en la norma brasilera también. En la norma internacional uno especifica el valor. Para terminar la clase de hoy día, entonces veamos este ejemplo. Dice un CT con relación de transformación de 600 a 5 y factor de saturación de 20%, de 20 veces, que es el factor de sobrecorriente.
solo se puede utilizar en un sistema eléctrico. Si la corriente máxima de cortocircuito en la ubicación de la instalación del sistema no excede el valor de la corriente máxima de cortocircuito, va a ser 20 veces el factor y 600 la nominal. El valor de la corriente de cortocircuito de nuestro sistema debía estar por debajo de los 12 kiloamperios. 20 por 600 son 12.000 amperios. Esto significa que para una corriente de cortocircuito igual a menor de 12 kiloamperios, el error que envía el CT al secundario va a ser menor o igual a 10%. Eso es lo que nos indica la norma constructiva. El estándar de que la norma debe estar un error máximo del 10%. Entonces, esto es lo que sucede, digamos. Aquí se satura y en realidad lo que va a pasar aquí es que el CT, a partir de este valor, ya no va a ser lineal. Esta es la gráfica del CT ideal. Y esta es la gráfica del CT real de 10%. Se va desviando. Aquí el valor nominal nos da un máximo del 10%. Y a partir de la saturación, las 20 veces la corriente nominal, va a tener más en este comportamiento, porque se satura el núcleo, que nos va a dar, como valores secundarios, nos va a dar valores que ya no tengan relevancia para el... Con errores. Ahí es la explicación de cuando está de cómo opera el CT cuando está en saturación, que son explicaciones interesantísimas para ver la teoría. Y en la siguiente clase ya vamos a ver cómo especificamos los CTs en las diferentes normas, y con eso acabamos nuestra clase de CTs. Espero que con esta hayan recordado lo que han visto a lo largo de sus clases, pero con este rápido refrescamiento que hemos hecho, por lo menos ya se han acordado un poco de los conceptos teóricos que han ido aprendiendo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Se podría decir que el CT protege los equipos de generación para evitar que se sobrecalienten o se quemen? No, lo que hace el CT es solamente es un equipo de medición. Lo que va a hacer es registrarnos los valores de corriente que están circulando en nuestro circuito primario, sean corrientes normales o corrientes de falla. Eso es lo que nos va a hacer el CT. Pasarnos de un valor de corriente a un valor de corriente más pequeño, pero que tenga una relación con el valor primario, de tal forma que ese valor pequeño de corriente, ya sea 5 amperios o 1 amperios nominales, los podamos inyectar a nuestros equipos en baja tensión, para que nuestros equipos sean manejables, para que sean pequeñitos y estén instalados en nuestros cubicales, en nuestros tableros, y sean manejables, sean lo más económicos posibles, que sean lo menos peligrosos para el manipuleo humano. Eso es lo que hace un transformador de medida. No nos protege, nos mide las corrientes que están circulando en el circuito primario, para que esos valores los podamos usar en equipos de baja tensión. Eso es lo que en esencia nos hace un transformador de corriente. Y en el transformador de tensión el ejemplo es más claro. Si mi voltaje en mi circuito primario son 230.000 voltios,
de 230 kb. Esos 230 kb yo no puedo agarrar 2 cables y llevar a mi sala de control, porque para 230 kb necesito una aislación muy grande, ¿no? Entonces necesito que esos cables estén separados mínimamente 3 metros para que no haya un cortocircuito, y por tanto si lo conectaría a un relé o a un medidor, ese medidor tendría que ser muy grande, una super aislación para que no se produzca un cortocircuito. Para evitar eso y poder tener equipos manejables, yo uso mi PT, que voy a transformar esos mis 230.000 voltios, los voy a transformar en 115 voltios o en 69 voltios. Y esos voltios ya son manejables, son los voltios que ustedes tienen en su casa, en sus enchufes, donde ya pueden tener conectar un equipo con el menor riesgo posible. Eso es un transformador de medida. Transformarte los valores de corriente o los valores de tensión a valores que vos puedas manejar con el menor riesgo posible y con el menor costo posible. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces nos vemos la siguiente semana, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.